Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia. Terminamos de leer el capítulo número 1, estamos en el capítulo número 2 y hoy vamos a leer Psicopatías. Espero que les guste. Las clasificaciones de la psiquiatría clásica. El inicio de las alusiones a los desórdenes psicopáticos o a la psicopatía como entidad clínica toma predominancia franca en los diagnósticos durante el siglo XIX. Sin embargo, la enfermedad puede ser constatada académicamente en el Tratado Médico-Psicológico de la Alineación Mental y la Manía de Philippe Pinel, desde su primera edición en 1801. Se trata de una obra clásica que centra su análisis en la manía como modelo típico y frecuente. Como el título lo indica, manía es sinónimo de alienación mental y presenta una descripción de la psicopatía como manía sin delirio o manía razonante, en la que las funciones del entendimiento están intactas y en la que no subsisten más que la alteración de la afectividad y la excitación a menudo furiosa. Posteriormente, en Desmaladis mentales, otra obra clásica, Esquirol critica y modifica las concepciones nosográficas de Pinel, aun cuando en el plano doctrinal fue un discípulo ortodoxo, situando causas físicas y morales en la locura, y clasifica las enfermedades mentales en 4 grandes grupos. Uno de ellos, el de las monomanías, se subdivide a su vez en monomanías intelectuales, que se corresponden con la distimia, y anomanías afectivas, que se corresponden con la paranoia, e instintivas, que comprenden las alteraciones especiales de las funciones psíquicas centrífugas en las que se agrupan las futuras perversiones y psicopatías. Asimismo, las monomanías instintivas se dividen en 5 variedades: erotomanía, sin delirio o razonante; dipsomanía, incendiaria y homicida. Según Foucault, la psiquiatría del crimen se inaugura con una patología de lo monstruoso y responde con la invención de una identidad ficticia entre crimen y locura, que es justamente lo que padecía Raskolnikov, la monomanía homicida, una categoría que se manifiesta únicamente a través del crimen y es solo diagnosticable por el especialista, que deberá determinar sus signos premonitorios. En 1835, James Pritchard publicó en Londres su tratado de la locura y de los demás trastornos que afectan la mente. El interés principal de esta obra estriba en el estudio original del trastorno descrito por Pinel como manía sin delirio, por Esquirol como monomanía razonante y por el creador de la psiquiatría norteamericana, Benjamin Rush, como depravación moral innata, en 1812, bajo el nombre de moral insanity o locura moral. Pritchard fue el primero en describir con precisión lo que consiste en un trastorno aislado del sentido moral y de los comportamientos sociales sin afectación de la inteligencia ni de las capacidades de razonamiento, sin manifestaciones delirantes, pero que conduce a la comisión de actos delictuosos. Estos actos plantean al magistrado y al médico el problema, siempre delicado de resolver, de la responsabilidad penal de los sujetos en los cuales se observa. Pritchard creyó que se trataba de una enfermedad. Por esto, en 1842, publicó una obra titulada Sobre diferentes formas de locura en sus relaciones con la justicia, para dar respuesta a las preguntas de los juristas sobre el tema. Según Bercheri, la monomanía razonable de Esquirol, que es alteración del comportamiento pero capacidades intactas de razonamiento, engloba a las manías sin delirio pinelianas, y en el mismo marco estaría la locura moral, accesos hipomaníacos de Pritchard, mientras que la monomanía instintiva, los actos no son detenidos por la razón ni la voluntad, será objeto de gran controversia debido a las incidencias médico-legales. Por otro lado, basadas en la reflexión filosófica y médica, las obras Traité des Degenerescents de 1857 y Traité des Malades Mentales de 1859 de B. A. Morel resultan la máxima expresión de la teoría de la degeneración en Francia, y su influencia en Magnan es visible. Precisamente ambos autores definieron el crimen como estigma de degeneración. En consecuencia, la sistematización de la teoría hereditaria y las entidades mórbidas comienza a desestabilizar el paradigma
de la alienación mental y sus causas morales. Sin embargo, las monomanías razonantes constituyen la espina dorsal de las locuras hereditarias de Morel. También en Traité des malades mentales existen descripciones de estigmas del mal físico y moral, deformidades del cráneo y la cara, achicamiento de la talla, etc. Influencias de las tesis del Lombroso, divididos en 4 categorías, a las que más tarde se llamarían neuropatías, paranoias, psicopatías e imbecilidades. Asimismo, Dupré, en un informe célebre del año 1912, presentó las perversiones instintivas como una alteración cerebral que constituye propiamente una enfermedad ineducable e incurable. Sin embargo, el sentido de las perversiones instintivas engloba a las perturbaciones del instinto de reproducción, que son las perversiones sexuales, y del instinto de asociación, que es perversidad de los antisociales, manteniendo un carácter común en la perturbación de la actividad social y moral. Ahora bien, escrito por el ruso Bechterev y publicado en 1885, el primer libro sobre las psicopatías divide a estas en 2 tipos, congénitas y adquiridas. Luego Koch, en su manual de 1888, realiza la primera descripción sintética, no tipológica, de las psicopatías, sentando las bases para la construcción de un sistema general de degeneración. En su libro Die Psychopathischen Minderwertigkeiten, en 1891 impuso la expresión psicopatía, con el significado que hoy se le atribuye, definida como variante anormal del carácter, en su mayor parte congénita. A partir de este concepto, se generalizó la expresión psicopatías constitucionales. Durante los años 1891 y 1893, Koch abordó la temática más detalladamente en su monografía sobre las inferioridades psicopáticas, congénitas y permanentes, que dividía en 3 formas: disposición psicopática, que son asténicos, individuos con delicadeza psíquica; tara psíquica congénita, en referencia al resto de los psicópatas; y degeneración psicopática, estados de debilidad intelectual y moral. El término inferioridad, utilizado por Koch, debe expresar siempre algo relativo e implica una valoración social y no moral. Por otro lado, Otto Gross, en su libro Inferioridades psicopáticas, opinaba que el retardo de la neurona para estabilizarse después de la descarga eléctrica establecía diferencias en el carácter. Así, la recuperación neural rápida determinaba individuos tranquilos y los de estabilización neural más lenta, es decir, con mayor duración de la estimulación, serían los excitables, los inferiores. También Krafft-Ebing, en 1870, había postulado los estados psicopáticos como enfermedades psíquicas correlativas a estados de degeneración. Por su parte, Lombroso, buscando una característica física, ya había escrito un capítulo titulado Psychopathie sessuali. Sin embargo, fue Emil Kraepelin quien se ocupó de diferentes cuadros nosográficos durante los años 1896-1899 para dar en 1904 una versión definitiva de las personalidades psicopáticas, diferenciadas de los estados psicopáticos, entre las que incluía a criminales innatos, inestables, mentirosos, excéntricos, etc., que concebía como formas frustradas de psicosis y en el límite de la neurosis. Se trataba de la 7ª edición del manual de Kraepelin, que reunía la criminalidad congénita, tratada en las primeras ediciones, con los estados psicopáticos, de la 5ª edición de 1896. En la 8ª, los tipos de personalidades psicopáticas aumentan y se extienden hacia otros cuadros más definidos. En su obra Psicopatología General, aparecida en 1913, K. Jaspers ubica la psicopatía como personalidades y evoluciones anormales dentro del grupo de la alienación degenerativa. Por su parte, en su Tratado de Psiquiatría, cuya primera edición es de 1916, E. Bleuler retoma los agrupamientos sintomáticos estadísticamente frecuentes de las subdivisiones kraepelianas y dentro de la esquizofrenia latente considera a numerosos psicópatas bizarros, soñadores o fanáticos. Asimismo, reúne el conjunto de las perturbaciones degenerativas, excluyendo la maníaco-depresiva, bajo la etiqueta psicopática.
Opone incluso las reacciones psicopáticas, como paranoia, enfermedades psicógenas de Kraepelin, neurosis, reacciones kretschmerianas, a las psicopatías, en el sentido en el que Kraepelin las toma en la última edición de su manual, a pesar de que a menudo se trata de cuadros mórbidos inseparablemente mezclados con anomalías congénitas y reactivas. En 1918, Kretschmer estableció una clasificación dinámica de la psicopatía a partir de sus reacciones primitivas, expansivas, sensitivas y asténicas puras, siendo su doctrina una síntesis de muchas corrientes de ideas y apoyándose esencialmente en la interacción del individuo, intentó separar las psicopatías reactivas de las inferioridades psicopáticas. Ahora bien, en 1923, Kurt Schneider publica un libro titulado Las personalidades psicopáticas, en el que resume la historia del concepto de psicopatía en la psiquiatría alemana. Desglosa la categoría en tópicos temáticos globales, tales como anormalidad y constitución, para arribar a lo más interesante, la elección y los límites de una concepción topológica de las personalidades psicopáticas. Favorablemente, Schneider anticipa que los tipos psicopáticos descritos no implican un diagnóstico, ya que su analogía es injustificada. Las personalidades no se pueden etiquetar diagnósticamente como enfermedades o como síntomas y consecuencias psíquicas de las enfermedades. De esta forma, la psicopatía, al manifestarse como un trastorno de la personalidad, se distingue de las enfermedades mentales, que Schneider reserva para la psicosis y las afecciones orgánicas. Justamente en la investigación de la psicopatía, lo esencial es el contenido, e inversamente en la psicosis, lo esencial es lo formal. En la personalidad anormal del psicópata influyen para su desarrollo factores de disposición, aunque no siempre hereditarios. En combinación con lo vivencial, la psicopatía implicaría reacciones anormales a vivencias internas o externas. En el libro de Schneider pueden consultarse sucintamente, de modo preciso y riguroso, diversas teorías sobre la psicopatía y las doctrinas tipológicas de autores como Schultz, Komburger y Kahn estratiformes, Edward reactiva, Keynes caracterológico pluridimensional, Grudle sistemática. En la segunda parte de su obra, titulada como Especial, realiza una extensa clasificación netamente asistemática y no puramente patocaracterológica y sistemática, de 10 cuadros de psicópatas: hipertímicos, depresivos, inseguros de sí mismos, fanáticos, necesitados de estimación, lábiles de ánimo, explosivos, desalmados, abúlicos y asténicos. Asimismo, Schneider arma las categorías con referencias de numerosos autores clásicos y establece diferencias, semejanzas y posibilidades de tratamiento para cada una. Paradójicamente, si bien la categoría es especificada y desarrollada, al mismo tiempo da la impresión de ser deslocalizada, ya que la personalidad psicopática puede ser referenciada a la psicosis, las neurosis simples y las caracteriales, estas últimas como equivalentes a perversidades y amoralidades, la criminalidad y hasta un tipo puro e inmediato del psicópata. Incluso, curiosamente, se mencionan categorizaciones ambiguas y muy poco definidas como pseudopsicopatías, referidas a supuestas psicopatías exógenas o prepsicopatías, cuya propuesta fuera realizada por Tramer, y aquellos psicópatas nucleares y marginales. Finalmente, resulta relevante destacar que en el prólogo de la 9ª edición, Schneider concluye que los psicópatas no son individuos asociales o criminales directamente, sino solo en una pequeña extensión. La delictividad de los psicópatas, sus fallos morales y sus desviaciones sociales en bloque son indiscutibles y se dan destacadamente incluso respecto a otras entidades en las que son también innegables, pero no son suficientes para basar en ellos el concepto o la clasificación clínica. Son datos significativos pero marginales, como lo es el suicidio en las depresiones. Eugen Kahn, en 1931, publica su libro Psychopathic Personalities. Es el que establece tipologías psicopatológicas, que le permiten una clasificación del psicópata según la depresión, perversión sexual, impulsividad, histeria, etc.
B. Karman distinguía dos tipos de psicópatas: el idiopático, verdadero criminal sin sentimientos de culpa e insensible a los sentimientos de los otros, y el sintomático, con carácter análogo al neurótico y cuyas acciones remiten a conflictos inconscientes. El mismo año se publica The Mask of Sanity de Hebel Cleckley, un libro extenso que será referencia insoslayable para la psiquiatría contemporánea sobre la temática. Cleckley presenta una inicial división en dos secciones que se corresponden con manifestaciones completas y parciales del desorden psicopático. Es decir, en la primera describe 19 casos graves en los que no se alcanza rehabilitación, y en la segunda expone admirablemente casos psicopatológicamente más leves, en los que la psicopatía está más encubierta, como el tipo hombre de negocios, hombre de mundo, caballero, científico, médico o psiquiatra. En la tercera parte, Cleckley se detiene a despejar algunos errores conceptuales con respecto a la noción de psicopatía a lo largo de la historia, haciendo referencia a su contemporáneo Maus Sidney, por ejemplo, en autores como W. Sadler y sus inferioridades constitucionales psicopáticas, que también aparecen en los primeros trabajos de W. Helly, o en Alexander y la etiología basada en la culpabilidad inconsciente. Asimismo, enumera las tipologías clasificatorias de Kraepelin, Kahn, Schneider, Partridge y la clasificación del DSM, presentando las disímiles descripciones seguidamente. Cleckley se dedica con exhaustividad a comparar la psicopatía con otros desórdenes: psicosis, psiconeurosis, criminal ordinario, debilidad mental, alcoholismo clínico, etc. Aunque se puedan establecer varias correlaciones, Cleckley se esfuerza por marcar una distinción entre psicópata, criminal y delincuente. Los actos criminales son motivados por el beneficio material y dañan a otros, mientras que el psicópata realiza actos sociales incomprensibles y, aunque daña a otros, también se daña a sí mismo. La mayoría de los psicópatas típicos, a pesar de las transgresiones a la ley, no comete crímenes violentos ni tampoco realiza ofensas que conduzcan a la prisión. Asimismo, los hechos verdaderamente criminales no son característicos del delincuente, que repite delitos menores. Episodios de delincuencia son frecuentes en psicópatas, pero los desórdenes verdaderamente psicopáticos son más graves que en la delincuencia, especialmente juvenil. Como epílogo a esta última serie, Cleckley encuentra notablemente caracteres psicopáticos en la literatura de Emily Bronte, Mann, Shakespeare, Dostoyevsky, Tolstoy, Huxley, Proust y Víctor Hugo, entre otros, y también en la historia y la filosofía, cuyo ejemplo paradigmático es el personaje de Alcibíades, narrado por Plutarco. Finalmente, esta tercera sección culmina con la enumeración de 16 puntos característicos que han sido retomados por numerosos autores: encanto superficial y buena inteligencia, inexistencia de alucinaciones y otras muestras de pensamiento irracional, ausencia del nerviosismo o de manifestaciones psiconeuróticas, indignidad de confianza, mentiras y falta de sinceridad, carencia de sentimiento de culpa y vergüenza, comportamiento antisocial sin remordimiento, dificultad en el juicio y para aprender por la experiencia, egocentrismo patológico e incapacidad para el amor, gran pobreza en reacciones afectivas básicas, pérdida específica de la intuición, irresponsabilidad en las relaciones interpersonales, comportamiento fantástico y poco regulable con el uso del alcohol, suicidio rara vez perpetuado, vida sexual impersonal, trivial y mal integrada, carencia de un proyecto de vida. En la cuarta sección, el autor continúa su extenso trabajo ubicando paradojas e interrogantes sobre el cuantioso material expuesto para arribar a algunas conclusiones. El problema del psicópata no es un defecto grave similar al del psicótico, aunque se parece en muchos aspectos, sino su incapacidad para la vida social, y aun cuando acepta las convenciones y valores culturales, solo lo hace superficialmente. En efecto, el título del libro se refiere a este aspecto de personalidad enmascarada o a la máscara externa del psicópata y su funcionamiento mecánicamente correcto. Nada sobre él sugiere excentricidad o insuficiencia. Por eso, Cleckley concluye: su máscara es de salud mental robusta. Asimismo, sin metas o incentivos importantes, simplemente por tedio,
puede ser incitado a cometer actos de locura o criminales sin remordimiento ni preocupación por las consecuencias. Por último, el autor indica que la causa del desorden del psicópata aún no ha sido revelada y de ningún tratamiento ha resultado un cambio profundo y favorable, como tampoco lo ha provocado la readaptación a partir del castigo. No obstante, a pesar de la ausencia de medidas terapéuticas, es razonable crear instituciones específicas para la dirección y ajuste psicopatológico del grupo psicopático. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Psicoanálisis y Criminología, estudios sobre la delincuencia. Los espero en el próximo video. Recuerden dejarme sus comentarios, darme un like, seguirme en mis redes sociales y los espero en Patreon para comentar este y otros temas ampliamente. Muchas gracias por escucharme.